Hola, buenas. Aquí estamos en el segundo capítulo del programa Cultivando la Bosquicultura. En este capítulo vamos a hablar acerca de los frutos secos, que en esta época de otoño empiezan a abundar. Es importante empezar a prepararse para el invierno con comida y alimentos ricos en energía, en calorías. Así que eso, pues contento de estar acá de nuevo con Seba. Hola Seba, ¿cómo estáis? Hola Ricardo, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por aquí? Con un buen clima, mejor que los otros días, así que más rico acá afuera. Qué rico. A mí me toca venirme a la ciudad porque allá en mi casa, en el Huelemo, tengo muy mala conexión a internet. Así que bien aquí igual. Buenísimo. Bueno, pues comencemos este temita. Pues. ¿Te gustaría quizás partir así un poco tirando esa info de la transición de frutas más frescas, más acuosas a, a esto potente y energizante? Sí, pues, o sea, lo que siempre conversamos nosotros y cuando hablamos de la info del autoabastecimiento y de producir nuestro propio alimento, los que tienen ese enfoque, ese objetivo, es súper importante expandir un poco el concepto de productos que podemos obtener de nuestros bosques comestibles o cualquier tipo de agricultura con árboles que vayamos a hacer, que obviamente para vivir no solo vivimos de fruta, como decías tú, po. En invierno ya la cosa es distinta, como que las ganas de comer fruta acuosa no están tan latentes, a no ser de que sean cítricos, que igual rico un juguito de naranja por ahí en invierno, pero o alguna otra cositas no sé, palta para los climas que se les permite tener paltas, los climas mediterráneos o más subtropicales. Pero bueno, lo que nos trae hoy día es expandir un poco esa visión de los productos de guarda y de alto valor energético. Claro. Voy a compartir una imagen como para complementar esta conversación. Ahí está. Claro, pues Perfecto. estos alimentos son a los que te refieres, pues como a los que les llaman nueces o frutos secos generalmente, son conocidos comúnmente como frutos secos. ¿Y por qué? Porque son alimentos que guardan mucha energía. ¿Ya? En otros lugares, no sé, pues en inglés se le dicen los nuts, que son como las nueces, y básicamente vienen siendo las semillas de ciertos árboles. Pues ahí podemos ver en el video castaña, nueces, avellanas, hay también piñones más por ahí escondidos, palmas chilenas, coco. Entonces, claro, son las semillas de estos árboles, por las semillas por las cuales se reproducen, y que son muy ricas yo diría, en tres como ámbitos alimenticios, en proteína, en carbohidratos y en grasa. Y eso es como algo que, claro, por eso tú decías, po, de alto valor energético. Son tres componentes que generan mucha energía, ¿ya? Y que son como el análogo a lo que hoy en día se consume, como, no sé, pues la gente, por un lado, consume mucha carne a partir de animales, es harta energía, harta proteína, y también está el mundo de los cereales, por ejemplo, y las legumbres, que también es harta proteína, hartos carbohidratos, almidones, entonces es harta energía guardada. Y otra característica que tiene es que se pueden almacenar harto tiempo. Eh, Claro, el pancito, mm, los productos animales, la mantequilla, por ejemplo, claro, eh, el quesito. eso, sí, pues, las grasas. Estamos viendo ahí una Exacto. recolección de castañas que ya en esta época empieza a abundar por estos frutos. Po. Igual es interesante de que justamente esta gran energía es como este sol guardado, justo empieza a ocurrir ahora
para lo que se viene, para la falta de calor, para la falta de sol, pues, justamente. Exacto. Qué linda esa imagen, hermano. Y qué bueno que, bueno, ahí se muestra también de que estos frutos muchas veces se cosechan desde el piso. No, Eso. no, no es fresca, que queda harto tiempo en el árbol. Mm, eh, son también la frecuencia de recolección es mucho menor a la de la fruta más acuosa. eso es muy Entonces, importante, claro. temporada de cosecha, especialmente en otoño, y, Mm, y eso nos lleva como a visionar este tipo de árboles, a zonificarlo en un lugar más, ¿cómo decirlo?, como especial para ellos. mm, Más que nada por la frecuencia de cosecha, mm. el manejo, El tamaño, el tamaño también que muchas veces, no siempre, pero sí, eso que tú dices igual es importante porque, claro, si uno tiene el espacio disponible, porque igual podemos incorporar un individuo de que nos produzca frutos secos, no sé, pues tener una palma, bueno, quien ya tiene la suerte de tener una palma en su patio, una palma de 200 años produciendo, todo bien, pues, pero claro, se necesita espacio para meter castaños, nogales, más palmas, araucarias y cosas así, y sobre todo si tú decís zonificarlo y vas a meter más de un individuo de cada especie, al menos tener una media hectárea disponible para eso. Y claro, es una destinación de la tierra igual bien importante, porque eh, digamos, a la hora que todo falle, o no necesariamente, pero tener un espacio con alimentos tan potentes en energía, de alguna manera nos dan seguridad alimentaria, diría yo. Como, sí, pues yo creo que es un paso mucho más concreto hacia el autoabastecimiento real, hacia el claro, autoabastecimiento sin depender tanto del mercado, o si realmente, exacto. como tú dices, si vaya al mercado, Mm, eh, obviamente que hay personas que no tienen tanto esa visión, pero hay muchas personas que sí, que exacto. están Mm, aprendiendo de esto, mm, que tienen la idea de subsistir a base de lo que producen. mm, eh, es súper importante, claro, y obviamente también esas personas que están en búsqueda de ese tipo de ecosistema con ese objetivo, obviamente que ya han buscado, ya habitan lugares más espaciosos. claro. Sí, muy bueno eso que recalcaste, porque sin duda, cuando uno piensa en este tipo de alimentos, están bien enfocados en el autoabastecimiento, pues, como ya tener una vida, yo diría, más relacionada como eran nuestros antiguos, pues no sé, por 100 años atrás, que la gente cultivaba sus papas, sus porotos, tenían la vaquita, tenían las gallinas, tenían como la granja en el campo y tenían todo, se autoabastecían, pero claro, esta es una propuesta de también rescatar conocimiento y prácticas ancestrales. Pues acá tenemos mismo en Chile como el mayor ejemplo de los pehuenches, que su cultura, digamos, su sociedad, lleva el nombre del árbol del cual viven. La gente del Pehuenpo. Tipo. Oye, y eh, a ti, por ejemplo, bueno, la experiencia hoy en día de cómo funciona nuestra alimentación, Mm, hoy en día, como decías tú, son los cereales, el trigo, mm, eh, pero en el cultivo, la propuesta producir este tipo de alimentos con este equivalente nutricional, pero ya no con plantas anuales o de temporada que implican arar mm, la tierra para el recultivo. mm, Ya esto pasa a ser el trabajo con árboles, con captura de carbono, con no arar la tierra, con crear suelo. mm. Claro, ese es como el bonus que de repente hay detrás, pero que es mega importante. Es como una tremenda ganada, se podría decir, por lo que significa crear un ecosistema y que sea permanente. Y ahí, además de eso, como la longevidad que conllevan estos árboles. Claro, Entonces, ¿por qué no oramos el suelo año a año? Porque
son ecosistemas permanentes. Bueno, Y, y la energía que estamos guardando, nuestra energía mm, de trabajo con maquinaria, por ejemplo, claro, eh, claro. no sé, pues adecuarse mucho más a las temporadas, puede que uno cultive trigo y un año viene malo, o una lluvia Mm, eh, que atrasó la siembra, por ejemplo. claro. Pueden pasar muchas cosas. Ujú, exactamente. Qué Así que no, bueno. es un buenísimo tema. Sí. Buenísimo tema. Bueno, y hoy día la idea es ver árboles que aplican en esta materia, Ujú, que nos van a ayudar a expandir un poco esta paleta de especies que hemos estado hablando. Las categorizamos por algunas características, especialmente el tamaño, mm, y también en algunas como por la longevidad. claro. Y durante este conversatorio vamos a ir navegando, transitando por estas especies. Ujú, ujú. Mira quién está. Las especies ancestrales. Qué linda las cancanes. Claro, Cancán. Palma ¿Esto chilena. dónde, dónde fue grabado? Palmar de Ocoa. En la quinta región, ¿cierto? Eso ya. Sí, la quinta región. Ujú, claro. Fue en noviembre, pues igual un ambiente bien seco. Bueno, a lo que me respecta, en ese lugar específicamente, pero abundante al mismo tiempo. Sí, qué lindo también cómo se compone, claro, el dosel, que es el conjunto Mm, de especies más altas, y claro. abajo el matorral esclerófilo. Mm, eh, es muy lindo lo que pueden hacer estas especies, que pasa también con la araucaria. claro, claro. Sí, lindo la palma chilena. Bueno, tremendo alimento. eh, produce los coquitos. Aquí tengo. eh, no, no, pensaba que tenía una imagen de los coquitos, pero claro, produce un coco básicamente igual al coco tropical, pero más pequeñito. Eh, rico en aceites, pues rico en grasa, por ende rico en calorías. Nos produce, no sé su aporte nutricional a nivel de proteínas, pero sí sé que no, claro, es bien grasoso. No conozco experiencias, por ejemplo, acerca de la extracción de aceite de la palma, pero mm, Sí, no, lindo. Bueno, estas especies como que le llamamos especies ancestrales, que obviamente tienen un ciclo de vida mucho más longevo, y por lo tanto, bueno, que está pasando en un helicóptero. Por lo tanto, eh, son especies que se cultivan, o cuando uno establece un diseño, se enfocan más para que nos den producción a futuro, ¿ya? claro, sí, pues. No, y Pero aparte, obviamente no dejar de considerarlas por esa razón. no, totalmente. O sea, como les decía antes, que qué suerte poder llegar a un lugar o nacer y que tus abuelos plantaron palma chilena, araucaria, y como, qué hermoso, pues, como que ese es un nuevo elemento de la ecuación de pensar su longevidad y en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria. Es como, no debería ser algo que nos desaliente, al contrario, debería ser algo que más nos motive. Exactamente. Sí, Sí. pues, y también están, bueno, las araucarias, que son varias, varias plantas de esas mismas características. Qué lindo los coquitos de palma. Qué Mm, buena foto, esa está muy, muy linda esa foto. sí, oye, pasa, claro que ya estáis mencionando la araucaria. Mira, ¡Wow! estamos hablando de ancestralidad. ¡Wow! Esa, ¡Qué claro, una lindo! ilustración que encontré por ahí, pero claro, estos tipos de plantas, se nos olvidó mencionar la palma, es un pasto, es una planta que, digamos, no está considerada un árbol, entonces estamos hablando de un pasto que crece y se hace gigante
Y las araucarias con estas imágenes son plantas muy antiguas. Muy, muy longevas también. Mm. Así que datan de tiempo muy antiguo a nivel geológico, pues de la Tierra. Como que las araucarias se batieron con dinosaurios supuestamente. Bueno, y se originan también en varios lugares de, claro, pues eso iba a decir, hay araucarias no solamente en Chile, hay Mm, araucaria en Australia, en Brasil. mm, em, es el piñón, la piña de Araucaria Bitwilly, claro, qué es grandota, Australia. Mm, qué linda. Sí, yo tengo una imagen, es súper interesante la Araucaria de Australia, ujú, porque también genera eh, cuando ella germina, porque lo que pasa con la araucaria es que es un fruto que no se conserva tan fácil como, o no es tan práctico como el coco de palma chilena, por ejemplo, mm, o, o otro fruto seco que basta con secarlo y listo, o como el mismo nogal, por ejemplo. claro. Eh, y la araucaria de Australia genera es loco porque germina y esa raíz o esa germinación va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y germina una especie de tubérculo que guarda energía. Esto es porque naturalmente en su ecosistema ocurren muchos incendios, entonces la semilla cae en la superficie y ella tiende a resguardarse bajo tierra. Y de hecho tengo una foto aquí Ya. que esta germinó en una maceta. Ahí está. ¿Se ve? Sí, claro. Entonces, claro, esta como raíz tuberosa engrosó en la maceta, por lo tanto no engrosó en su totalidad, pero Ujú, básicamente ven el tamaño de este piñón que tiene aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de largo y 3 de ancho. mm, eh, Esta raíz va hacia abajo y genera algo de dimensiones muy parecidas al piñón abajo. Y yo he leído que los antiguos australianos conservaban los piñones de esta forma, o sea, los sembraban en barro mm, y estos germinaban y, y, y la cosa es que este tubérculo es mucho más duradero en el tiempo que la misma semilla. Entonces, una forma de conservarlo es esto, que no, al parecer no pasa en la araucaria brasilera claro, o en la araucaria nativa de acá. americana. Exacto. Qué Entonces, buena. es bien interesante la, la araucaria Bitwilly. Súper Eh, interesante. Y mira, sí. tengo otra foto de una araucaria Bitwilly bien bonita. Esta que la tomé en Viña. Y claro, llegan a ser árboles inmensos. Por eso también le llamamos como especies ancestrales Mm, antiguas o especies ya parecen un dinosaurio, como mostrabas tú en la foto. totalmente. Muy linda la Importante araucaria. comenzar plantándola desde ya y como ocupan mucho espacio en el futuro, pero toman su tiempo y pueden ir entre medio de muchos otros que después uno va a considerar ya pasaron su tiempo. Yo, por ejemplo, tengo araucaria brasileña entre medio de durazno, tengo una hilera de durazno, los duraznos ya me están dando hace como 2, 3 años y la araucaria ahí están creciendo entre medio y esperando su tiempo. Algo No, interesante que de la Araucaria Willy también, que no lo comparte con las otras de los otros lugares, es que es monoica. Y quiere decir de claro, que ella produce flores macho y hembra, aunque igual es importante tenerla en una agrupación de araucarias para que la polinización sea mejor. Pero no es como las otras araucarias que se llaman dioica, que un individuo va a ser el macho y otro el hembra, y a falta de uno u otro no hay producción de piñones. Pero claro. No hay son, polen, no hay polinización. claro, son plantas de todas formas que yo considero que es importante cultivarlas en grupo. Claro, en Mm, grupo, en comunidad, están adaptadas a eso. mm, Aparte, igual ellas se polinizan muchas veces por viento, porque tienen el sí. polen muy liviano. Ajá. Entonces,
no necesitan de polinizadores para mover su polen. Claro. Y eso quiere decir que, claro, pues, si viene un viento grande y solo tiene una, Ujú, nadie puede receptar ese, o muy exacto. pocas flores del mismo árbol van a poder receptar ese polen. Mm, sí. Mm. Está muy interesante. ¿Y qué otras especies también tenemos en esa misma como categoría de especies ancestrales eh, Mm. grandes? Así como ya no tan quizás común y famosa, está el pino piñonero, que, que yo creo que gente ha escuchado hablar de ese árbol, pero no es tan conocido acá, pues. Mm, Pero ese pino, el pino piñonero, que es nativa de los climas mediterráneos del Mediterráneo, o sea, claro. de Europa, Mm, eh, es una especie también bien longeva y que da un piñoncito pequeño, súper pequeño, como de 1 o 2 centímetros. mm, eh, y con ese pesto, o sea, ese piñón es súper famoso porque se hace el pesto con él. claro, esa es la fama que tiene, acá por lo menos. Claro, claro. Mm, Y es bien interesante, sí. Es un piñón bastante más pequeño. mm, Entonces igual hay que considerar ahí que también es un poco más trabajoso el tema de pelarlo mm, y de procesarlo. claro, claro que sí. Sí. Pero tiene las cualidades súper interesantes que es súper resistente a la sequía, Mm, que tolera bastante la salinidad marítima. ujú. Sí, eh, es bien interesante. está bueno ese. Y también tenemos otros árboles que no son tan famosos por su fruto, pero Claro. sí se pueden comer, po, Mm, como el ginkgo. hoy sí. ¿Has tenido experiencias con el ginkgo? Nunca he El comido, ginkgo pero biloba. he recolectado sus frutos, sus semillas, que son como su fruto seco, pero no me lo he comido, pero he escuchado también, están los registros de que en otras partes de donde es originario, claro, se consume, se utiliza. Un Yo árbol antiguo. ¿Ya? una vez lo conseguí en Santiago, que, bueno, obviamente que la experiencia de cosecha no es tan agradable porque la cáscara que envuelve la semilla es un poco hedionda. De hecho, Mm, mucha gente dice, "Oh, el ginkgo, oh, que hediondo ese árbol", porque la semilla está como que está recubierta por esta fruta que tiende a emanar un olor a medida que va madurando, especialmente en el suelo. Pero cuando uno le saca esto, lo lava bien, queda una semillita, uno lo abre y es bien suave, es como mantecosa, mm, es bien interesante. Obviamente ahí la idea sería tener más experiencias con ese árbol mm, y que a futuro la idea es tener información más certera con respecto a su consumo. mm. Pero en la literatura aparece bastante como una nuez comestible. Claro, sí, pues se recomienda. Mm. Oye, sigamos con especies grandes, pero ya quizás de otro ámbito. ¡Wow! El pecano. Este es un grande, grande, grande. Esto Eh, ya, aquí ya estamos pasando a árboles grandes, pero caducos. Antes ah, estábamos viendo árboles, bueno, aunque el ginkgo también es caduco, sí. pero pertenecen ya a la división de las gimnospermas, que Mm, quiere decir que están relativamente emparentados los pinos, la araucaria, el ginkgo, por este lado. sí, Y ahora pasamos a árboles grandes también. Tal vez no son tan longevos como puede ser uno de los árboles que vimos mm. anteriormente, Pero aún así, pero bien harto. sí, aún así son bien longevos. Mm, Qué sí, lindo pues, es el pecano. El pecano no es muy conocido acá en Chile, por lo menos. En otros claro. países como Perú es súper, súper conocida. Mm, Eh, y bueno, sí, tú has tenido harta experiencia ya porque estás en un pantano, que es un ecosistema eh, bien parecido al natural de esta especie. sí. Bueno, acá la experiencia más que nada que he tenido es
de cultivo y de los pocos años que lleva creciendo, pero se ha dado súper bien. Es un árbol que imagínate que en Chile, de los primeros cultivos llegaron a la cuarta región. No me acuerdo en Sí. qué zona, pero es porque es un árbol que, claro, es demandante de humedad a nivel de sus raíces, pero igual le encanta el calor. Imagínate que es nativo de las zonas de Texas. De hecho, es el árbol de Texas o de Texas, allá en Estados Unidos, y son lugares secos. Pero aún así, se da harto en lugares, por ejemplo, como eh, cercanos al río Mississippi, como en dirección a Florida. Estoy hablando como de su ecología natural, de lugares como casi subtropicales, así como también es bien particular este árbol. Y incluso es un árbol que se ha llegado a cultivar como al sur de Canadá, como de la costa este, donde igual hace harto frío, ya fácilmente unos -15, -20. Entonces es un árbol súper especial y, y sí, pues, interesante que tolera mucha humedad a nivel de sus raíces. Vive como 300, 400 años, es un árbol climáxico, es un árbol como se ve aquí en la imagen que eventualmente se puede destinar a un sector de pecanos, cierra el dosel, se junta entre ellos y bueno, sus nueces son alargaditas, son parecían las nueces que uno está acostumbrado a comer del nogal común, pero más alargadas y se pueden abrir con la mano, no son duras, no es necesario pegarle un golpe. Y súper rico su sabor, es súper agradable, no hostiga a comer mucha, que a veces pasa con la otra nuez, así que Es un maravilloso. poco más mantecosa que la nuez común. Sí, Y claro, alargada y es bien interesante su sabor. A mí me encanta, la encuentro muy, muy rica. sí, a mí también, me encanta. Conozco un vivero muy bueno allá al Sacramento que tienen árboles de esto y importante igual comprar, digamos, el polinizante, que es una variedad que se llama Western, y la variedad productiva que se utiliza harto es la Wichita. Sin embargo, iniciar un cultivo desde semilla, por ejemplo, si uno va a plantar unos 10 árboles, va a haber igual polinización cruzada y van a producir buenas nueces. Mm. No, muy, muy lindo el pecano. Y me gustó harto la imagen que pusiste anteriormente porque da cuenta un poco de cómo visionar estos espacios Mm. de cultivo de nueces. Ah, Porque, claro, no se considera mucho, o son árboles que generan un hábito bien globoso y mm. mucha sombra. Sí. Por lo tanto, bajo ellos prácticamente no se cultiva. Aparte que el fruto cae y la idea es, eh, que no quede escondido bajo otras plantas para hacer una recolección más fácil. Ahí está la nuez. Y el castaño que es, wow, qué linda esa foto, tremendas Mm. flores. ¿Queréis mostrar tu foto de los castaños? Justo haciendo alusión a lo que estáis diciendo. Aquí tengo una foto. Bueno, esta foto la saqué de internet, no tiene muy buena calidad, de un blog. em, Pero claro, también habla de eso, especialmente el castaño, porque el castaño tiene un fruto o lo que cubre su fruto, la cáscara es bien espinosa, entonces Mm. obviamente que no se recomienda poner en lugares muy cercanos a la casa, donde uno de repente transita a pata pelada. em, entonces, o también hacer una mantención en un jardín donde está lleno de espinas, o Oye, no es tengo tan... perdón, tengo una historia muy chistosa, cortita, igual que a mi papá es pelado igual, pues ahora hace ya un tiempo. Y a él le cayó una castaña en la cabeza, weón, y le quedaron los pinchos enterrados. Después de esa experiencia ella me dice, no, no quiero castañas cerca de la casa. que eso es lo importante al final, pues. Ahí Sí. está, no sé si se estaba mostrando antes, No, no sé, ahora se ve. ahí se ve. Mm. Si no es la mejor calidad, pero ahí se nota también como ese tema, pues, de, que hablábamos antes de una zonificación, de dejar este espacio especialmente para este tipo de alimentos. Sí. Oye, con esa foto me gustaría como mencionar también de que justamente
el castaño se beneficia de la polinización cruzada igual. Como tener Por 3 eso, castaños va a generar que la producción sea mejor por individuo que tener solo uno. Va a haber más polinización. Y algo ahí que también justo coincide, que estos son árboles naturalmente de bosque. Si uno va a los bosques naturales donde se da el pecano, donde se da el castaño, o las mismas araucarias, uno va al bosque de araucaria, uno va al bosque de castaño en sus lugares naturales. Entonces, son de formaciones grandes, de generalmente que se dicen bosques monoespecíficos, que sí, hay diversidad. Por ejemplo, un amigo me hablaba de que en Europa, el que es de Islas Canarias, eh, cuando iban a cosechar los castaños, tenían que rozar con el sotobosque, que allá se da un sotobosque natural, pero aún así predominaba ese árbol. Así que, pucha, como volver ahí, como si tenemos el espacio, destinar lugares como de parches de esta especie. Mm. sí, pues buena, una información súper importante esa de zonificar bien, Ajá. bien importante. Oye, ¿Y qué otro árbol tenemos similar a este, al nogal o más o menos como el mismo tamaño? mismo Tenemos nogal. el nogal, Sí, sí. el mismo Oye, nogal. yo quería como mostrar una cosita como muy pequeña que a veces pasa que, mira, esta es la castaña, lo que hablabas tú de los pinchos, ese es su fruto. Hay gente que la confunde, a veces en la ciudad en especial porque es ornamental, con una especie que se llama castaño de la India, que está acá, que es muy distinto digamos, su contenedor, que no tiene esos pinchos como de erizo, sino que tiene estas puitas y su fruto igual es distinto. Este no es comestible, entonces como para no entrar en la confusión, y sus flores y sus hojas son completamente distintos. Tenemos acá las flores como perdón, machos del castaño común, bien caída, y el otro tiene flores bien vistosas y una hoja diferente, como para... Sí, y ahí en la foto, si puedes retroceder a la foto anterior, ¿Mm? se puede ver una gran diferencia que la castaña de la India es redonda, no termina en punta abajo. Claro. Eso, eso es bien importante. Y lo otro es Mm. que mucha gente, claro, como que va a la calle, ve castañas, está seguro que son castañas, se las lleva a la casa, las cocina y las prueba y son súper amargas. Entonces dice, no, esto está asqueroso. Y sucede con frecuencia. A mí muchas veces me preguntan, oye, la Mm. otra vez recogí unas castañas, estaban muy malas y importante hacer educación en cuanto a eso. Sí. Ahí está la diferencia, que esa puntita que se ve, eh, Mm. ahí como donde eso, esa puntita. Y Bueno. interesante ver la diferencia también, que es un poquito más pelúa. Mm. Junglas. Y mira el nombre que tienen los junglans. Bueno, este es pariente del pecano, po, son unas junglandáceas que se llaman. El castaño una fagacia es pariente de hecho de los notofagos, son como de esa índole. Y estos son, hay, por ejemplo, yo sé que hay junglans que están como el junglans neotrópica, que son de climas subtropicales, y en los trópicos también hay otros junglans que son especies madereras, a veces más que vistas como alimenticias. Claro. Es Vienen, que la madera del nogal es increíble, po. mm, Bueno, acá se cultiva el nogal negro como madera también, claro, claro, sí. que es un árbol hermano del nogal Ujú. y que, bueno, igual se distingue, tiene el tronco mucho más oscuro y da una nuez bien dura, que es lo que sucede cuando son árboles que no se tienen cultivares o variedades eh, como desarrolladas para el consumo. Claro, exacto. Mm. Y que eso con los árboles grandes, qué lindo, como primero tener espacio, pero pucha que nos van a entregar regalos. No, buenísimo, muy, muy lindo estos árboles. Pero claro, siempre considerar eso del espacio y de ir poniendo varios ejemplares Mm, en el mismo lugar. sí.
Bueno, y después ya venimos con árboles un poquito más medianos, más pequeños Ujú, que lo que veníamos hablando, como está, por ejemplo, el almendro, claro. el pistacho también, el avellano europeo, un, un árbol que ahora está tomando más conocimiento por estos lugares, po. Antes no se conocía mucho. Y a mí lo que me gusta bastante del avellano europeo es que es súper fácil, prácticamente no necesita procesarse para mantenerse. O sea, uno guarda la avellana y duran todo el año, Mm, no se enguean, obviamente si se almacenan correctamente, pero mm, no hay que hacer alguna receta para conservarlo, etcétera. claro. Es un árbol mucho más frondoso y claro, ahí ya se ve que no es tan grande como lo que veníamos hablando. Mm, sí. 5 o 6 metros. En los cultivos, de hecho, se puede mantener como arbusto fácilmente. Ponte tú, hay muchos monocultivos acá en la zona, aquí en el Maule, que ya se está practicando, primero, con muchos vástagos desde abajo, no unitronco, porque su naturaleza del avellano europeo es tirar muchos chupones desde abajo, y mantenerlos pequeños, como de 3 metros máximo, diría hasta menos, y claro, y plantas más por hectárea, entonces fácil, por ejemplo, como un árbol de jardín, pues se podría decir. Se necesita igual polinización cruzada, en los viveros es recomendable ir y pedir, necesito el polinizante, y hay variedades como Barcelona o Gifoni, que son las especies como productivas. Al final todos van a producir, el polinizante también produce, pero el calibre y la calidad de la avellana de las otras, de las que decían que son los cultivares, es superior. Sí, pues es un árbol que tolera bastante la poda, tiene muy buen rebrote. Sí, sí. De hecho, en algunos lugares también se usa como por su calidad de madera, como para mangos de herramienta o leña y varias cosas así. Sí. Aparte, sus ramas crecen bien recto. Y el almendro, wow, qué lindo, ese está bien solito ahí. Sí, también igual haciendo alusión a que, claro, veníamos hablando de árboles que son mediterráneos, no sé, por el avellano europeo es de clima más templado, de incluso del interior del bosque, pasamos hasta almendro, como que es de la calaña de la palma, que pueden estar en ambientes bastante secos, po. Entonces, Mm, es un árbol Tienen que, el almendro tiene una dinámica de raíces muy profunda, exacto, sí, que se que hoy en diferencia día, bastante del común de los árboles que vemos en estos climas. Pues la mayoría tienen raíces que se desarrollan en estratos más cercanos a la superficie, ujú, pero el almendro tiene raíces bien profundas. Y bueno, es archi conocido el almendro. sí. No mucho que decir. No. Hay un puro como, hay muchos almendros ya hoy en día que se están cultivando con un porta injerto de durazno, que no tiene una raíz profunda, entonces no se resiente para el trasplante y ese tipo de cosas. Es lo que y crece un poquito más chico, porque el almendro de semilla crece igual, bueno, 6 metros, 7, pero un durazno crece un pelín más pequeño. Tipo, normalmente el almendro se injerta en el franco, que es almendro amargo, que Sí. es muy resistente a la sequía y tiene la raíz bien profunda, como venimos hablando. Y el pistacho, qué lindo. Ujú. Oye, em, quería volver un poquito a una información un poco útil para la gente que vive en el clima templado, digamos, de la Araucanía para el sur. Hay una variedad de almendra que es Texas, que de hecho la venden en el vivero en Vilcún. Yo he estado a la orilla del lago Frutillar y he visto almendros productivos en un predio, una En hilera de Yanquihue. almendros. Eso, lago Yanquihue, en el sector de Frutillar. Entonces, eh,
por ejemplo, mismo Futaleufú, que tienen microclimas, que no son tan húmedos, que guardan igual calorcito en verano. Y bueno, y casi toda la Araucanía tiene un clima suficiente para la maduración del almendro, pero tienen que ser variedades como Texas que florecen más tarde y se pasan los temporales que pueden afectar las flores. Así que Exactamente. tan Se solo, cuida la digamos, flor. un árbol para el Mediterráneo donde se dan, no sé, las variedades comerciales como Nonpareil, Carmet y otras, pero se puede experimentar en el sur. Sí, buenísimo. Y bueno, y es súper común, terminando ahí con el almendro, que la gente también me dice, oye, mi almendro da pura almendra amarga. Súper común cuando como se planta en lugares muy rústicos, como con, con poca agua, o lugares como difíciles. Ujú. eh, Normalmente como que brota el porta injerto, Ah, que es un almendro amargo, mm, muere la parte superior, que es el injerto, porque es más sensible a esas condiciones, y claro, empieza a dar almendro amargo. Es súper importante ahí como en el manejo, eh, darse cuenta de que no le brote el porta injerto, o que no se le muera el injerto. claro, Porque claro, sí. uno de repente espera tanto tiempo para tener su almendra Uh, y salga toda amarga. no. No, no está tan bueno. Pero Este el igual pistacho es otro árbol también que no se cultiva mucho, o es menos conocido por el cultivo acá en Chile, claro. pero hay hartas variedades que nos dan Mm, como una amplia distribución para el cultivo sí. Acá en el Maule hay, pues. Aquí en la zona de Rabones hay un cultivo, no sé si habrá comercial. más en la zona Maule. Yo creo que es comercial porque, claro, no es grande, debe ser como 1 hectárea o un poco más, pero, claro, es monocultivo, no creo que está destinado al abastecimiento. Yo he hablado con personas que son expertas en esto, y también hablan de que incluso hasta la región de Los Ríos hay cultivos comerciales de pistacho. Mira, qué interesante eso. A veces uno piensa que, claro, es un árbol que necesita harto calor, pero también necesita frío para que pueda entrar en latencia, romper la latencia y de esa forma abrir las flores y el cuajado de la fruta. Porque en sectores, por ejemplo, como el Mue o Quillota, se ha cultivado pistacho y me han dicho de que no se da muy bien ahí porque no se generan las suficientes horas frío. Entonces, hay que pensar que el pistacho es de zonas como de montaña de Europa del Este. Entonces, donde en Exacto. verano es un calor pero tremendo, la piedra caliente, pero en invierno baja la temperatura bastante y eso es importante para este árbol. Ya, no es de humedad claramente, pero necesita eso, calor y frío. Harto calor, ojalá. Igual en los climas más fríos se cultiva una variedad que es mucho más pequeña. Ahora no recuerdo el nombre, pero es una variedad Ya. que claro, que el fruto es bastante más pequeño, así que obviamente requiere menos, o veranos más cortos, o menos horas de sol directo para poder madurar su fruto. Ujú. Es dioico este arbolito, entonces si la gente va a plantar, tiene que comprar el macho, que es el que va a polinizar, y las hembras que hay. Yo, por ejemplo, eh, podría comentar cuáles conseguí, que son más comunes, pero claro, compré Peters, que es el macho, el polinizante, variedad, y Kerman compré como variedad hembra, pero claro, existen otras variedades productivas también. Mm. Un muy buen árbol para tener en consideración. Sí, bueno, Y ahora, su producción no es quizás tan alta, pero sí, sin tener 5 o 10 kilos de pistacho al año, genial. sí, pues, no, buenísimo. Y Mm, obviamente considerando lo que dijimos cuando partimos en la presentación está enfocado un poquito más en las personas que tienen más espacio. mm. Oye, tenemos árboles también nativos que producen una nuez comestible, o una semilla o un fruto seco, Mm. como el jebuín, o más conocido como el avellano nativo. Sí, eh, un árbol
bueno, bien conocido últimamente, que está súper en la palestra el tema de las especies nativas. Ahí está la foto de su semilla madurando. Y es bien interesante porque en esa foto muestra algo eh, eh, muy lindo, porque está, claro, obviamente los colores de la fruta madurando, pero además está brotando la flor para la fruta del próximo año, junto con la maduración del fruto. Muy Y también especial. a mí me pareció, me parece allá, por ejemplo, en San Fabián, que es donde tengo un espacio, se da naturalmente mucho el avellano, y es un árbol también con una característica bien selvática, un árbol que, bueno, siempre verde, y como sabemos que los bosques nativos de aquí tienen esa condición de un poquito cercano al trópico, o neotropical, como se les dice. Mm. eh, es bien bacán el avellano, tiene esos aspectos que también lo pueden llevar a fabricar unos espacios, un paisaje muy bello, muy lindo. Sí, de hecho, Obviamente sí, que con todos los árboles que hemos hablado se claro. pueden construir espacios muy bellos con las combinaciones. Lo interesante que dice ahí que es justamente un árbol comercialmente por su ornamentación. Se venden como arreglos florales sus flores y su hoja. Y lo otro es Claro, que es un árbol de sotobosque, naturalmente. Se da abajo de los robles, de los raulí, de los notofagus. Pero he visto que más al sur, por ejemplo, en la región de los ríos, como cuando están solos, digamos, están en medio de la pampa, en un jardín, en un patio, o tienen espacio para recibir harto sol, son mucho más productivos que cuando producen debajo de los otros árboles. exactamente. Sí, que si se le respeta su espacio y recibe más sol por toda su superficie, Mm, es mucho más productivo. claro. Y Oh, bueno, hoy en día no hay como variedades conocidas, desarrolladas, pero sí hay mm, personas que están haciendo un trabajo especial en la selección y en la reproducción de la fabricación de cultivares, por decirlo de alguna forma. mm. Hay un Así que yo creo proyecto. que sí, hay un proyecto bien interesante que tiene página web, yo lo seguí ahí por internet, Mm, pero Yevin. eh, no sé. Yo visiono que de aquí a unos 5 o 10 años vamos a tener un desarrollo mucho más grande en cuanto a Mm, la disponibilidad de cultivares. sí. Oye, y mira, Oh, qué linda. Esas están como que los pájaros aprovecharon un poco, o la hormiga. la hormiga. Sí, pues, ese algarrobo del Mediterráneo. O algarrobo europeo también que le dice. Qué lindo. No, Mm, este árbol es bien bacán. De hecho, en otros países eh, se utiliza bastante como sucedáneo de chocolate o del manjar para hacer dulces, galletas, confites. mm, Es muy dulce y se come con lo que ustedes ven ahí es una vaina, tal cual mm. como los porotos o ya como un árbol como el espino, por ejemplo, o el algarrobo nativo. Este es un algarrobo originario de Europa, eh, y que da esta vaina que tiene harta parte aprovechable, pues, harta parte dulce para comer. Eh, yo no sabía, pero Ricardo me decía hace un tiempo que su semilla también es comestible. Lo que sí sabía es que se les daba a la gallina o al ganado, así como para complementar su alimentación. Caroba le dicen al producto, que Caro, claro, el carob en inglés o caroba, que es como se hace un polvo que como tú dices sucede en el chocolate, es como lo más cercano que se podría tener en un clima no tropical a lo que es el cacao. Esta vainita se procesa, se muele y es súper dulce, yo me la comí así solita nomás y como comer sí, una al- galletita.
exacto, Muy rico. Una exactamente, leguminosa y lo interesante es que, claro, es una leguminosa, pero la apariencia del árbol es muy similar al peumo, encuentro yo. al plomo, sí, Es siempre sí, verde sí. y tiene una hoja como media esclerófila. Mira, yo tengo una foto del árbol en su desarrollo, eh, ya mostrando su expresión arbórea. Aquí. Ya Mm, es un árbol que puede tomar dimensiones grande. bien grandes y que también, como hemos hablado de otros árboles, es dioico, o sea, también necesita una especie, o sea, un Claro. ejemplar macho, o tiene flores Mm, macho y otro ejemplar tiene flores hembra. mm. Entonces también tiene esa condición de que produce mucho mejor o sea, produce técnicamente Un en grupo. conjunto, o Claro. comunidad. Igual Y ahí, también tengo... perdón, que ¿Mm? iba a decir de que a diferencia de otros dioicos como el pistacho, por ejemplo, que es fácil como ya existe la fruticultura, la cultura de que tú vas y compras el macho y el hembra, estos árboles no se encuentran con esa, como la araucaria, tú no puedes ir a un vivero y decir, me da una araucaria macho y tres hembras, tenemos que plantar varios nomás, como que el algarrobo, la araucaria, hay que plantar ojalá 4 o 5 árboles también, pues si uno tiene espacio, para poder lograr la producción. Sí, sí, po. Sí, pues, y aparte, obviamente, bueno, muchas de las especies que hemos hablado también se cultivan como ornamentales. Entonces, Mm, claro, uno va al video y encuentra el algarrobo nomás, el algarrobo europeo. exacto. Entonces, ahí está como a la suerte de la olla el tema, Mm, pero bien interesante seguir desarrollando o que muchas personas que puedan estar interesadas en la investigación, como nosotros, mm, puedan desarrollar ahí más certezas sobre cómo injertarlo, producir cultivares. claro. Pero yo lo he visto, los mismos que cultivan en ornamentos, dan Mm, fruta bien rica mm. y grande. De hecho, yo también tomé otra fotografía, en, esta fue en un parque en Santiago, Al Parque Araucano. sí, en el Parque Araucano. Mm, Y, y claro, una fruta que se ve de muy buena calidad y al probarla también, súper dulce, muy, muy buena, riquísima. bien Oye, interesante. ¿sabes qué? Se nos estaba yendo del tintero la macadamia. Sí, sí, la tengo aquí, Mm, la tengo pendiente. sí, yo tengo una fotito igual. A ver. Mm. Esta sí que es mucho menos conocida, porque en Chile, de hecho directamente no hay cultivos que yo sepa. Pero conozco Yo, gente. claro, cultivos comerciales no, Ya. solamente experimentales y claro, Mm, como de personas que han intentado producirla, sí, pues. como más como para autoabastecimiento. Claro, en la casa de los papás de un amigo, ellos han cosechado macadamia, claro, un puñado. La tienen hace poco igual. Estoy en Calera Tango, así que también es un árbol que, claro, requiere un clima especial, más subtropical. Con riego en esa zona no tendría problema, pero sí tiene potencial. Interesantemente también es pariente muy cercana del avellano nativo, una proteácea igual. Y creo que, si no me equivoco, es nativa de Australia. Yo no tengo la certeza, Nueva pero Zelanda, como por da, ahí. da la impresión de que sí, que parece que es nativa de Australia. Bueno, es del hemisferio sur, pues, porque una planta también, las De proteáceas hecho, son de no, este. exacto, no hay protasia en el hemisferio norte. Claro, entonces no creo que sea de Sudáfrica, así que tiene que ser de Australia y Nueva Zelanda. Mm, Exacto. Sí. muy rica también, muy bacana, así que alguien Yo que vive, nunca lo he probado, nunca he tenido la suerte de probarla, oh, es maravillosa, hermano, maravillosa. pero sí he visto árboles. Ujú. He visto árboles especialmente en La Serena o Ah, en ya, lugares más nortinos, claro, con sí. buena agüita Aunque y igual sufre porque
bueno, yo la vi en verdad no en La Serena, en el Valle del Elqui. Ya. Y igual en ese lugar caía un poco de nieve o alguna helada y Mm, también no la estaba pasando tan bien como podría estar pasándola en un clima que estuviera más acostumbrado. claro, más suave. Quizás ahí donde tú estás, pues. Sí, puede ser. Habría que probar el tema de la salinidad, Exacto. Sí, sí. porque Bueno, claro, Avellano nativo no tiene ningún problema con la salinidad. Habría que ya, hablar, ver ahí cómo, cómo le va a la macadamia. Hay que probar esas cosas, pues, pero interesante. Hasta a mí me interesa probarlo donde vivo, eventualmente cuando haya más cobijo en Huelemu, probar algunas macadamias. exacto. Mm, Eso es importante ahí con algún cobijo, un árbol más alto que la mm, vaya protegiendo. Y bueno, también hay muchos árboles más que podríamos seguir hablando. claro. También está el garrobo nativo de acá. Mm, Em, También lo que sucede bastante con el algarrobo nativo de Chile es que, bueno, hay varias especies, pero pasa que no todas tienen buen sabor o no todas como que son dulces, entonces también ahí habría que mm, hacer un trabajo selección. de encontrar una variedad buena o que esté dando un fruto más rico. Mm, Yo he sabido de personas que han hecho esa investigación, pero no he ahondado tanto en el tema de su cultivo. ujú, Y bueno, también tenemos el chañar, claro. que es como, tiene características similares al algarrobo. Ahí, También, ahí- ¿no? que ahí entramos, claro, pues como que nos salimos como del tema de la semilla. Los frutos secos, en principio estamos hablando que se consumía su semilla, y la transición fue el algarrobo del Mediterráneo y el algarrobo nativo, que se consume su vaina. Y ya cuando ahora el Seba mencionó el chañar, es su fruto directamente, la pulpa que se ha secado. Y eso nos abre otras A gamas. otro, sí, sí. Bueno, Mm, y con el chañar, el algarrobo, se fabrica este arrope, o esta miel mm, con su fruto, que se conserva bastante bien bueno, es parte de la tradición y de la cultura de los climas de un poco más al norte de Chile, de la cuarta región y hacia el norte. claro. Eh, Ahí ya no estamos guardando proteína tanto ni grasa, sino que estamos guardando el azúcar. el azúcar, la energía, Claro. sí, Ok. Entonces ahí entra, ponte tú, la higuera, con los higos secos, sí, las uvas, con las pasas, el caqui, que es tan bueno de esta época y que también se puede deshidratar, los dátiles. Y bueno, el sí, dátil ya no es tanto de este clima, pero es otra categoría, es fruto seco porque es su fruta que se ha deshidratado, pero claro, no se consume su semilla y es más que nada por el azúcar que tiene, que también nos da un exacto. montón de energía. Mm. Y pues ahí ya estaríamos cerrando esta sesión de frutos secos o frutas de alto valor energético. Mm. Que, bueno, era un tema que queríamos compartir, que es bien importante para las personas que están en el tema del autoabastecimiento y la producción de su propio alimento, po. Claro, y de la alimentación saludable, consciente también. Entonces, Exactamente. mm, qué bacán. Así. Gracias, Sevita. Gracias, sí, gracias Ricardito por estar acá de nuevo, compartir todo tu conocimiento Lo mismo digo, hermano. y sí, pues así que ahí vamos a estar preparando más temáticas para ir conversando. Obviamente es importante que si tienen alguna sugerencia, la vayan escribiendo y vayan siendo partícipes de estas sesiones de Cultivando la Bosquicultura. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, Ricardito. Chao.